Igual, acá hay un gráfico para ver el metabolismo, en las vías del metabolismo lipídico. Aquí, ¿quiénes son las estrellas? La principal estrella, así como era la glucosa, aquí la principal estrella son los ácidos grasos. Lo vamos a resaltar, porque básicamente todo el metabolismo lipídico está en relación o va con los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con los ácidos grasos? Vean ustedes. ¿Cómo almacenamos nosotros los ácidos grasos en nuestro organismo? La reserva ya les había dicho que son los triglicéridos. Entonces los triglicéridos, cuando yo quiero romper esos triglicéridos, porque acuérdense que el triglicérido son 3 ácidos grasos más glicerol. Entonces yo quiero esto de acá, los ácidos grasos. El proceso de romper el triglicérido, quitarle los ácidos grasos al triglicérido, se conoce como lipólisis. Y así yo voy a obtener estos ácidos grasos. También voy a obtener, obviamente, los ácidos grasos de la dieta, lo que yo como. ¿Qué hago con esos ácidos grasos? Me dijo el doctor Livio que la segunda función de los ácidos grasos o de los lípidos es la función energética. ¿También puedo obtener energía de los ácidos grasos? Sí. ¿Cómo se llama el proceso por el cual yo voy a degradar a los ácidos grasos? Que vendría a ser algo así como el equivalente de la glucólisis. Se llama beta-oxidación. Ya. Entonces, si la glucólisis me generaba piruvato, que luego era acetilcoenzima A, la beta-oxidación al ácido graso lo convierte en acetilcoenzima A. Genera acetilcoenzima A a partir de los ácidos grasos. El acetilcoenzima A, yo también la puedo utilizar en ciertas ocasiones para a partir de él generar ácidos grasos. A ese proceso se conoce como lipogénesis. Y finalmente los ácidos grasos yo los puedo guardar cuando necesito tener reservas. Entonces yo los guardo y los voy a transformar en triglicéridos, o sea, los voy a unir a un glicerol. Ya ese proceso se conoce como esterificación de los ácidos grasos, cuando los ácidos grasos se unen al glicerol y forman triglicéridos. ¿Qué pasa con esta acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A, ustedes ya saben, ¿a dónde va la acetilcoenzima A? Es la protagonista del ciclo de Krebs. Se va al ciclo de Krebs y genera energía. Pero aquí viene algo interesante de los ácidos grasos. La acetilcoenzima A de los ácidos grasos también puede generar cuerpos cetónicos en ciertas ocasiones. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son sustancias que también se van a utilizar como combustible, pero en situaciones determinadas. Y a ese proceso se le conoce como cetogénesis. Y también la acetilcoenzima A, yo puedo sintetizar a partir de ella colesterol. Y aquí tengo el segundo compuesto importante con los lípidos. Uno serán los ácidos grasos y los triglicéridos y el otro son el colesterol, ¿no? Y ese colesterol, cuando yo lo esterifico por el proceso de esteroidogénesis, voy a generar los esteroides, ¿no? ¿Cuáles son los esteroides? Ahí están dentro de los esteroides las hormonas sexuales, las hormonas suprarrenales, la vitamina D, ¿no? Esos son los esteroides. Entonces vamos a analizar, aquí sí es un poquito más rápido los procesos metabólicos de los lípidos. Y el primero es la lipogénesis. Entonces, en lipogénesis yo conozco como lipogénesis por la síntesis de ácidos grasos. Eso es lo que es lipogénesis. Síntesis de ácidos grasos. No de triglicéridos, de ácidos grasos. ¿Dónde se hace la lipogénesis? El lugar donde se hace la lipogénesis es el citosol o el citoplasma. ¿Qué tejidos hacen lipogénesis? El hígado. El hígado siempre va a estar metido en todo. No hay pierde porque es la maquinaria. Y el otro es el tejido adiposo. Para poder yo sintetizar ácidos grasos, yo voy a requerir de acetilcoenzima A. Porque yo había visto que la acetilcoenzima A es la molécula que me va a permitir sintetizar los ácidos grasos. ¿De dónde voy a obtener la acetilcoenzima A? Y aquí se relaciona con la otra más compleja. Cuando ustedes consumen mucha glucosa y no gastan su glucosa, pues ¿qué pasa con esa glucosa? La glucosa sigue su glucólisis, se forma piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria, el piruvato se convierte se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se une al oxalacetato por la citrato-sintasa y se forma citrato. ¿No es cierto? Esta es la primera reacción del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan, no? Acetilcoenzima A más oxalacetato por citrato-sintasa, citrato, que es la primera reacción del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo tengo suficiente energía, el ciclo de Krebs dice, oye, yo ya tengo suficiente energía, ya no quiero más, ya no quiero que me mandes más citrato para el ciclo de Krebs. Ya esta persona tiene suficiente energía. Ah, pero la energía no se elimina, no se destruye, la energía se transforma. ¿Qué hacemos con ese citrato? Saca el citrato de la mitocondria. El citrato sale de la mitocondria a través de una lanzadera de citrato, que la lanzadera de citrato es importantísima para la lipogénesis. Saca el citrato hacia el citoplasma, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con este citrato? Este citrato en el citoplasma se vuelve a desdoblar en acetilcoenzima A y en oxalacetato. El oxalacetato luego se va a reciclar, se va a transformar en malato, el malato en piruvato, el piruvato ingresa y otra vez se puede utilizar para los distintos fines que se requieren. Pero, ¿qué pasa con esa acetilcoenzima que salió al citoplasma? Entonces, el hígado y el tejido adiposo dicen, hay que guardarlo. Pues vamos a formar ácidos grasos a partir de él. Y se produce la primera reacción en la formación de la lipogénesis, que es la acción de esta enzima, de este complejo, que es la acetilcoenzima A carboxilasa, que es la enzima limitante de la lipogénesis. Es por eso que cuando yo le digo a mi paciente dice, doctor, tengo los triglicéridos altos. Acuérdense, ¿cómo se forma el triglicérido? Ácido graso más glicérido. Tengo los triglicéridos altos, pero si yo no como grasas, ¿por qué tengo triglicéridos altos? ¿Cómo se forman los ácidos grasos? De la glucosa. Tiene que quitar los productos azucarados, tiene que quitar, o bajarle, perdón, no quitar, bajarle la cantidad de carbohidratos que come. Porque su problema no es necesariamente la grasa, sino el carbohidrato. Y esta parte de bioquímica explica ese fundamento de por qué yo le digo a mi paciente que no es la culpa todo de las grasas, ¿no? Sino también de los carbohidratos, que hay que regular la cantidad que come. La acetilcoenzima A carboxilasa, entonces, es la enzima limitante de la lipogénesis. Y lo que va a hacer al final es formar malonilcoenzima A. ¿Qué cosa es la malonilcoenzima A? La acetilcoenzima A es una molécula que tiene 2 carbonos en su estructura. Y esta acetilcoenzima A carboxilasa, por una serie de reacciones, lo que va a hacer es añadirle un carbono más y formar una malonilcoenzima A. La malonilcoenzima A tiene 3 carbonos. La malonilcoenzima va a ser, digamos, como que el sustrato base en el cual voy a empezar mi lipogénesis. Ahí es donde va a ser como mi esqueleto, en el cual yo voy a empezar la lipogénesis. ¿Por qué? Porque va a actuar esta enzima, que es el ácido graso sintasa, y la ácido graso sintasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar otra acetilcoenzima que tiene 2 carbonos, la va a unir a la malonilcoenzima A, pero en este proceso se va a perder nuevamente un carbono, de tal manera que se va a formar un ácido graso de 4 carbonos. Y así sucesivamente se van sumando 2 carbonos hasta obtener la cantidad de carbonos que yo quiero en mi cadena. Si ustedes se daban cuenta, yo les dije, ¿no? Ácidos grasos saturados. Yo les dije, palmítico, 16 carbonos. Láurico, 12 carbonos. Estiárico, 18 carbonos. Doctor, todos son pares. Sí, porque la síntesis generalmente se hace de 2 en 2. Por eso las cadenas de carbón, de ácidos grasos, suelen ser cadenas pares. Doctor, ¿existen los ácidos grasos de cadena impar? Sí, sí existen. Pero la mayor parte de ácidos grasos se sintetizan por cadena par. Y esta es la explicación. Porque la acetilcoenzima A empieza a unirse más, otra acetilcoenzima, otra acetilcoenzima, otra acetilcoenzima, y se va formando el ácido graso de 2, se le va aumentando los carbonos de 2 en 2. Por eso los ácidos grasos tienen cadenas pares, ¿no? O son realmente, o la mayoría son de cadenas pares. La regulación de la lipogénesis también es importante. Entonces, ¿quiénes estimulan o quiénes son los encargados de estimular la lipogénesis? Entonces, los que estimulan de manera positiva la lipogénesis, la insulina. La insulina actúa estimulando esa enzima limitante para poder
producir la lipogénesis. ¿Y quién inhibe la lipogénesis? El glucagón. El glucagón inhibe. El exceso de glucosa. ¿Qué cosa cree que haga el exceso de glucosa? ¿Estimula o inhibe la lipogénesis? Si yo tengo mucha glucosa, ¿qué pasa? ¿Se estimula o se inhibe la lipogénesis? Se estimula, porque les decía, ¿no? Cuando ustedes consumen mucho carbohidrato, mucha glucosa, lo tenemos que almacenar como grasa. Esa es la explicación bioquímica, ¿no? La otra, lo contrario a la lipogénesis vendría a ser la beta-oxidación de los ácidos grasos. No confunda lipólisis con beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación de ácidos grasos es la degradación de los ácidos grasos para obtener, ¿qué cosa? Para poder obtener yo acetilcoenzima A, y del acetilcoenzima A poder obtener energía, porque esta acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs para poder obtener energía. Doctor, pero es degradación, ¿por qué no lipólisis? No, porque lipólisis es la degradación del triglicérido, no se olviden. Lipólisis es ruptura del triglicérido. En cambio, beta-oxidación es ruptura del ácido graso para formar acetilcoenzima A que me va a dar energía. ¿Dónde se hace la beta-oxidación de los ácidos grasos? La beta-oxidación de los ácidos grasos se hace en la mitocondria. No se hace en el citoplasma como la lipogénesis, sino en la mitocondria. Y hay dos tejidos que no, en los cuales usualmente no se hace beta-oxidación de ácidos grasos. El cerebro y los eritrocitos. Los eritrocitos porque no tienen mitocondrias. Y el cerebro porque el cerebro es bien selectivo. El cerebro quiere glucosa, no quiere ácidos grasos. Entonces se le preguntan, lugar en donde no se hace la beta-oxidación de ácidos grasos, el tejido nervioso, el cerebro. No, él quiere glucosa. ¿Cómo se hace la beta-oxidación de ácidos grasos? Para que el ácido graso pueda degradarse, tiene que primero tiene que producirse un primer proceso, y ese primer proceso es la activación del ácido graso. Esa activación del ácido graso se va a lograr añadiéndole la coenzima A. Al yo añadirle coenzima A un ácido graso, voy a formar acilcoenzima A. Este acil es un nombre referencial. Ojo, acilcoenzima A, no acetilcoenzima A, no, acil. Y este acil va a cambiar dependiendo del ácido graso. Ejemplo, si el ácido palmítico ingresó a la beta-oxidación, se activó formándose palmitoilcoenzima A. ¿No? El ácido estiárico, estiarilcoenzima A. Cambia el nombre dependiendo del ácido graso. Entonces no confundan acil con acetilcoenzima A. El acilcoenzima A es el ácido graso activado. Esta activación del ácido graso, ¿ya?, se va a hacer a nivel de la membrana mitocondrial externa. Vean ustedes, aquí está la mitocondria, esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. Aquí en la membrana externa se va a producir la activación del ácido graso, acilcoenzima. Pero el resto del proceso de la beta-oxidación se hace dentro de la mitocondria, o sea, en la matriz mitocondrial. Y el acilcoenzima A, el ácido graso activado, tiene que ingresar dentro de la mitocondria. ¿Y quién es el transportador del ácido graso activado? La carnitina. Por eso es que en los gimnasios te dicen, toma tu quemador de grasa. ¿Así? ¿Cuál es mi quemador de grasa? La carnitina, pues. ¿Ah, sí? ¿Por qué la carnitina? No sé, pero quema grasas. No, ayuda a la quema grasas, toma tu carnitina nomás. Ah, yo tomo mi carnitina. O sea, y ustedes ya saben por qué es que ellos dicen que es el quemador de grasa. Porque la carnitina permite que ingrese el ácido graso activado al interior de la mitocondria, la matriz, para que pueda ser oxidado y obtener energía. Doctor, ¿y sirve tomar carnitina? No. Porque nuestro cuerpo fabrica carnitina en cantidades suficientes.
y no necesitas un apoyo de carnitina, entonces realmente no está comprobado que sirva la carnitina quemador de grasa. Entonces, la carnitina es el transportador, pero yo voy a necesitar enzimas que unan la coenzima, el ácido graso activado, a la carnitina. Tengo dos enzimas. La carnitina aciltransferasa 1, que lo que hace es transfiere el ácido graso a la carnitina, de tal manera que permite el ingreso del ácido graso unido a la carnitina. Vean ustedes aquí, la carnitina aciltransferasa 1 unió el ácido graso a la carnitina, entra como un ácido graso unido a carnitina, y adentro actúa la carnitina aciltransferasa 2, que le quita la carnitina y ya se metió el ácido graso activado. La carnitina es como un transporte nomás, como la combi. Lo lleva de un lado a otro y luego la carnitina se regresa a su lugar, ¿no? Y las enzimas lo que hacen es, la de tipo 1 lo une al inicio de la ruta y la de 2 lo desliga, ¿no?, de la ruta. La 1 la hace subir a la combi y la 2 lo hace bajar de la combi. Y de ahí regresa la carnitina a su lugar. De estas enzimas, ¿cuál es la importante? Esta de acá. Esta de acá es la enzima limitante. La enzima limitante de la beta-oxidación de los ácidos grasos, porque es el que va a permitirle darle el pase, el ingreso al ácido graso. Y luego el ácido graso que ya está dentro, viene todo este proceso, que son 1000 pasos, que no los voy a mencionar porque no sirven para nada realmente, salvo que quieran ser bioquímicos, ¿no? Entonces, son varios pasos, pero ¿cuál es el quid del asunto aquí para cerrar? La parte de acá abajo. ¿Qué es lo que sucede? En este proceso, que son 4 pasos que se van a producir de los ácidos grasos por distintas enzimas, al final, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que si ese ácido graso grandote se le van a quitar 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A y va a generar un ácido graso con 2 carbonos menos con el cual ingreso. Me voy a explicar. Si ingresó un ácido palmítico de 16 carbonos, pasa todo el proceso, se forma una acetilcoenzima A y se queda como un ácido graso de 14 carbonos. Este ácido graso de 14 carbonos vuelve a dar la vuelta. Es como un carrusel. Se forma otra acetilcoenzima A y se queda como uno de 12 carbonos. Y así hasta despedazarlo completamente. O sea, lo van cortando de a poquitos al ácido graso. Y eso es lo que yo quiero que se queden de dato. ¿Por qué? Porque vean ustedes cuántas acetilcoenzima A me produce un ácido graso. En cambio, la glucosa, ¿cuántos acetilcoenzima A me produce la glucosa? Una glucosa, ¿cuántos piruvatos da? 2. Y de esos 2 piruvatos, cada piruvato da una acetilcoenzima A, ¿no es cierto? En cambio, está un montón de acetilcoenzima. Mientras más largo el ácido graso, más acetilcoenzima A. Y esto explica por qué el ácido graso tiene mayor rendimiento energético. Porque, a ver, tú mándate un ácido palmítico de 16 carbonos, te produce un montón de acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A, cada acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, al final, vas a tener ¿cuánto de ATP? Un montón de ATP. Ahorita se me ha ido el dato, pero si no me equivoco, un ácido palmítico produce 136 ATPs, si no me equivoco. Y esta es la explicación bioquímica de por qué se produce eso y por qué el lípido tiene mayor rendimiento energético que el carbohidrato. Ahora, existen algunas alteraciones dentro de estas vías metabólicas que producen la detoxidación de los ácidos grasos, que no van a permitir que los ácidos grasos se oxiden. Y eso se le conoce como los trastornos de la beta-oxidación. Entonces, ¿cuándo yo voy a oxidar ácidos grasos? Yo voy a oxidar ácidos grasos en situaciones en las cuales yo ya haya agotado mis reservas de glucosa. O sea, ya haya depletado el glucógeno, se está formando la gluconeogénesis a la par, porque acuérdense que primero, cuando yo estoy en ayuno, las primeras 24 o 48 horas es el glucógeno. Ya pasó ese tiempo y se activa la gluconeogénesis, que ya hemos hablado,
formación de glucosa de nuevo partido de 3 compuestos, y se activa la beta oxidación de los ácidos grasos a la vez. Entonces, esta vía se va a activar básicamente en situaciones en las cuales hay ayuno, pero digamos que es un ayuno prolongado, ¿no? Porque mi primera opción siempre van a ser depletar el glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los trastornos de la beta oxidación? También son procesos en los cuales hay déficits enzimáticos hereditarios. ¿Y por qué se van a caracterizar estos trastornos de la beta oxidación? Se van a caracterizar por la presencia también de hipoglicemia, pero es una hipoglicemia que, a diferencia de las glucogenosis, es una hipoglicemia no cetósica, no produce cuerpos cetónicos en ayuno. Una hipoglicemia en ayunas no cetósica. Porque vamos a ver en la siguiente lámina que una consecuencia de la beta-oxidación de los ácidos grasos es la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, en estos pacientes se produce hipoglicemia no cetósica en ayunos. Hipoglicemia porque ya se agota, ya no se puede formar más glucosa, ¿no? Ya se agotó las reservas de glucosa, entonces por eso hay hipoglicemia. Y no cetósica porque no se forman los cuerpos cetónicos porque no hay beta-oxidación. Y en ayunas, ¿por qué? Porque se produce en el ayuno prolongado. Porque los ácidos grasos se utilizan en ese efecto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes pueden encontrar en un paciente con trastorno de beta oxidación? Son pacientes que van a tener compromiso muscular, puede haber hipotonía, puede haber debilidad muscular, porque obviamente no están recibiendo energía, no están recibiendo ácidos grasos, ¿no? El corazón también puede utilizar como tejido muscular. Como no lo utiliza, se empieza a producir cardiomiopatía. Y finalmente los ácidos grasos se empiezan a acumular en el hígado y pueden producir también compromiso hepático. A nivel laboratorial, la hipoglicemia no cetósica me va a ayudar mucho, pero también les pueden mencionar en el caso clínico que hay aumento de la acetilcarnitina. ¿Qué cosa es la acetilcarnitina? Es esto, pues, la carnitina que se unido al ácido graso. Aumento de acetilcarnitina, disminución de carnitina libre, porque se está utilizando toda la carnitina para ingresar, pero lo malo es que aquí no se puede hacer la beta-oxidación. Entonces se depleta la carnitina, porque se está matando la mitocondria por ingresar los ácidos grasos, por eso se depleta la carnitina. Entonces, esas son características que ustedes pueden encontrar en un paciente con trastorno de beta-oxidación. En el caso de la cetogénesis y la cetólisis, nosotros estamos haciendo referencia a los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Qué cosas son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son compuestos que se van a producir también en situaciones en las cuales hay ayuno prolongado. Y no solamente en situaciones de ayuno prolongado, sino también de manera patológica, digámoslo así, se va a producir asociado a cetoacidosis diabética, y asociado a alcoholismo crónico. Estas situaciones tienen como común de que en estos momentos, digamos, en estas situaciones, vamos a tener que la glucosa no va a estar disponible para obtener energía. En el caso del ayuno prolongado, porque ya te depletaste la glucosa. Y en el caso de la cetoacidosis diabética y el alcoholismo crónico, por ciertos mecanismos que hacen que esta glucosa no actúe bien y se tenga que echar mano a otros, que esta glucosa, perdón, no se pueda degradar y se tenga que echar mano de otros compuestos, como las grasas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos partes dentro de los cuerpos cetónicos que van a ser la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, y la cetólisis, que es la utilización o el aprovechamiento de los cuerpos cetónicos.
Porque finalmente estos cuerpos cetónicos también van a poder obtener energía. O sea, va a ser también una forma de combustible para las células. En el caso de la cetogénesis, yo voy a encontrar que el lugar donde se va a producir la citogénesis básicamente va a ser la mitocondria, pero en este caso específicamente la mitocondria del hígado. El lugar donde se produce la formación de cuerpos cetónicos es el hígado. En ese lugar exclusivamente se van a producir los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿A partir de qué se empiezan a sintetizar los cuerpos cetónicos? Vean ustedes, ¿no? Cuando no hay glucosa, se produce la lipólisis, que habíamos dicho que es con ruptura de triglicéridos hacia ácidos grasos. Los ácidos grasos, obviamente, pueden ir a la beta-oxidación para obtener energía, pero también dentro de este proceso, en la cual el ácido graso ingresa a la beta-oxidación, cuando hay un exceso de formación de acetilcoenzima A, este exceso de formación de acetilcoenzima A es desviado hacia la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que para poder obtener energía, aparte del acetilcoenzima A, necesito al oxalacetato. Y el oxalacetato es un compuesto que también se utiliza o se puede aprovechar convirtiéndolo a piruvato para la gluconeogénesis. De forma indirecta, porque realmente el oxalacetato se convierte a piruvato. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En las situaciones de ayuno prolongado, la beta-oxidación genera mucha acetilcoenzima, pero no hay suficiente oxalacetato. Entonces, ingresa parte a la beta-oxidación, pero llega un determinado punto en el cual la acetilcoenzima se empieza a acumular. Entonces dices, ¿qué hago con esa acetilcoenzima? Tengo que tener energía. ¿Qué hago? Forma otro compuesto. Forma cuerpos cetónicos. Entonces, se empiezan a formar una serie de reacciones. Primero se forma acetoacético coenzima A, luego se forma la hidroximetilglutaril coenzima A, y a partir de este compuesto, que es la hidroximetilglutaril coenzima A, se va a formar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Ese es el primero que se forma. Y luego, el acetoacetato va a producir beta hidroxibutirato, ¿ya? Acá dice 3, pero es beta hidroxibutirato el otro nombre. Y produce también acetona, que son los 3 cuerpos cetónicos. Cuando ustedes le pregunten cuáles son los cuerpos cetónicos, son esos 3. Acetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato. La acetona es volátil, se volatiliza y da un olor característico a manzanas, a frutado, ¿no? Y el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato van a ser aprovechados por los tejidos para poder obtener energía. Y viene la segunda parte, que es la cetólisis, ¿no? La cetólisis es el aprovechamiento de los cuerpos cetónicos. ¿Dónde se hace el aprovechamiento de los cuerpos cetónicos? ¿En qué lugar? También se hace el aprovechamiento en la mitocondria, pero no en la mitocondria de los hepatocitos del hígado, sino en la mitocondria de los tejidos extrahepáticos. Quienes sobre todo aprovechan mucho los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, el músculo, y también lo puedo utilizar el cerebro. Cerebro siempre primero glucosa, pero si no ya se le acabó la glucosa, cuerpos cetónicos. Nunca ácidos grasos, nunca beta-oxidación, pero sí cetólisis. ¿Por qué el hígado no? El hígado no puede aprovechar los cuerpos cetónicos. El hígado los fabrica, pero no los utiliza, porque no tiene el material enzimático para poder hacerlo. Y si ustedes se dan cuenta, no voy a mencionar las enzimas, pero básicamente el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato van a seguir el proceso inverso y van a formar acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A va a formar luego, va a entrar a utilizarse para la formación de energía. Para terminar, lípidos, el caso de la síntesis de colesterol y de triglicéridos. En el caso del colesterol, el colesterol básicamente lo vamos a sintetizar nosotros, sobre todo a nivel del hígado. Y el lugar donde se va a sintetizar el colesterol va a ser el citoplasma o el citosol de los hepatocitos del hígado. Y
En este caso, el punto de partida para la síntesis del colesterol, ya lo habíamos visto en la lámina global, es la acetilcoenzima A. Todo es la acetilcoenzima A, como la estrella, la protagonista de todo el metabolismo. La acetilcoenzima A va a ser el punto de partida para formar el colesterol, que se puede obtener de los ácidos grasos, del metabolismo de los ácidos grasos, que se puede obtener del metabolismo de la glucosa. Por tanto, también el incremento en la síntesis de colesterol va dependiendo de eso, del tema de la cantidad que se pueda consumir de carbohidratos y de lípidos, de triglicéridos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a formar igual hidroximetilglutarilcoenzima A, igual que sucedía en los cuerpos, en la formación de cuerpos cetónicos, pero aquí viene la enzima encargada, la enzima estrella, que es la enzima limitante de la formación del colesterol, que es la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa, que forma o convierte la hidroximetilglutaril-coenzima en mevalonato, que el mevalonato luego de varios pasos va a formar colesterol. Doctor, ¿por qué es importante esta enzima? Porque esta enzima es el blanco de un grupo farmacológico como las estatinas. Las estatinas inhiben la síntesis de colesterol al bloquear a esta enzima. Esta enzima, como es la enzima limitante, la enzima que va a regular la síntesis de colesterol, también va a ser estimulada o va a ser regulada por mecanismos, ¿no? por hormonas. ¿Quiénes estimulan la síntesis de colesterol? Estimula la insulina y estimulan los estrógenos. ¿Quiénes inhiben la síntesis de colesterol? Inhiben la síntesis de colesterol el glucagón principal. Y obviamente el exceso de colesterol también va a participar directamente en la inhibición de este enzima. Luego el colesterol se va a utilizar para la formación de vitamina D, sales biliares y las hormonas esteroideas, ¿no? En el caso de la síntesis de los triglicéridos, la síntesis de los triglicéridos básicamente se va a realizar en dos tejidos, el tejido adiposo y el hepatocito, el hígado, ¿no? Para poder yo tener o formar triglicéridos necesito ácidos grasos activados, por eso dice acetilcoenzima A, ¿no? Ácidos grasos activados, y necesito un glicerol activado. El glicerol activado es el glicerol trifosfato, ¿no? Que en uno de sus carbonos tiene un grupo fosfato. Entonces, un glicerol activado, que es el glicerol trifosfato, que es el alcohol, más el acetilcoenzima A, se le va a ir sumando y voy a formar monoglicéridos, diglicéridos y finalmente triglicéridos. Además, dentro de este proceso también los diglicéridos pueden ir hacia la formación de fosfolípidos y también hacia la formación de esfingolípidos. En este caso, en la síntesis de triglicéridos, básicamente va a tener un influjo positivo la insulina. La insulina permite la síntesis de triglicéridos, la formación de triglicéridos.